Buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es cómo ayudar a las personas TEA en la socialización. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Los seres humanos somos seres sociales. Por eso nos resulta imprescindible poseer capacidades que nos permiten relacionarnos con nuestros iguales. Las habilidades sociales son consideradas un conjunto de capacidades o destrezas que nos permiten poder desarrollar un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan en el ámbito social. Pero estas habilidades son muy complejas, ya que con estas están formadas por un amplio abanico de ideas, pensamientos, creencias y valores. Esto va a provocar una gran influencia en las conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los demás. Es decir, son capacidades que todos tenemos para comprender en el contexto que nos desarrollamos y adaptamos a ese momento en el que estamos situados. En las personas TEA suele fallar en la competencia social. Les cuesta poder utilizar las diferentes claves visuales, siendo estas fundamentales en los contextos sociales en los que se desenvuelven, sobre todo en la escuela. La característica común en las personas con trastorno del espectro autista es su dificultad para entender las relaciones y situaciones sociales y, por lo tanto, la insuficiencia para desarrollar las habilidades sociales. Las habilidades sociales en las personas con TEA son difíciles de desarrollar porque tienen dificultades para entender el comportamiento social adecuado y para comprender las reglas implícitas de la conducta social, ya que sus aprendizajes sociales muchas veces son rígidos y no son completamente comprendidos. Hay que tener claro que esto no significa que no quieran tener amigos, relacionarse, jugar o vincularse con sus iguales, sino que las barreras biológicas no se lo permiten. A veces no entienden las pautas sociales o no saben responder a las demostraciones tanto de afecto como de enfado, dada su dificultad para comprender las acciones de otras personas. Y ahí es donde debemos intervenir para poder ayudarlos a lograr todos sus objetivos en los diferentes ámbitos. Es importante que desde pequeños se fomente su comunicación con la sociedad y que puedan llegar a relacionarse con su entorno. Ofrecemos algunas ideas o consejos para poder mejorar estas habilidades sociales en personas TEA. Primero, potencia el saludo y la despedida. Segundo, establecer un panel visual con las normas de la casa. Tercero, crea situaciones que propicien la interacción y la socialización. Cuarto, practicar algún deporte. Quinto, actuar como mediador en las relaciones interpersonales que se establecen en el parque o lugares donde hay más niños. Exponer a los niños a diversos contextos que impliquen normas de comportamiento diferentes. La musicoterapia. Proporcionarles juguetes que faciliten la interacción social. Provocar la petición de ayuda. Bueno, y para esto hemos invitado a Daniel Mera. Él es terapeuta ocupacional egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 2004, trabajando en el área pediátrica desde el 2005. Formación en psicomotricidad, conducta infantil e integración sensorial. Tiene una experiencia desde el 2016 en Guayaquil, Ecuador, en varios centros y actualmente está en el equipo del Centro Integral Terapéutico. Bueno, Daniel, bienvenido al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Jessica. Buenos días a todas las personas que se conectan al programa. Muchas gracias por la invitación una vez más. Y pues bueno, para hablar de un tema que suele ser uno de los temas que más preocupa a los papás, sobre todo el tema de la socialización y el tema de cómo los chicos que están dentro del espectro se
se pueden integrar dentro de lo que es el ámbito social. Creo que para comenzar, como tú bien decías en la introducción, la socialización es un concepto que tiene muchos componentes, ¿ok? No es nada más el componente netamente de cómo yo estoy funcionando dentro del entorno, sino las herramientas que tengo y cómo puedo desarrollarlas para moverme en ese entorno, porque tenemos que tener en consideración que no todos los entornos son iguales, que no todos los entornos tienen o están conformados por el mismo grupo de personas y que obviamente nosotros tenemos que responder de manera casi que en vivo a las exigencias de cada entorno, dependiendo de justamente del entorno en el que nos encontramos. Entonces, varios de los componentes que son claves para la socialización, y aquí yo hago una distinción porque, desde lo que es mi experiencia profesional, desde mis inicios en el desarrollo profesional que llevo a lo largo de todo este tiempo, lo clave siempre ha sido el trabajo multidisciplinario. ¿Por qué hago énfasis primero en eso? Porque, yo desde mi perspectiva de terapeuta ocupacional puedo conversarles, por ejemplo, de que dentro de la terapia ocupacional los marcos de referencia que guían la parte teórica de mi profesión, hay dos componentes que se encargan justamente no solo de explicar, sino también de dar guiatura en cuanto al proceso terapéutico que nosotros debemos desarrollar. El primero es el marco de referencia cognitivo-conductual, en el que nosotros estudiamos cómo las conductas impactan en la interacción y en el desarrollo de los roles que tiene la persona dentro de su entorno. ¿Ok? Eso es clave porque, nosotros estamos haciendo una intervención para que el chico tenga la posibilidad no solamente de integrarse, que ya de por sí es una palabra bien amplia, sino de participar en todas las actividades en las que realmente ellos pueden verse inmersos. Y esta palabra es muy clave para nosotros, sobre todo como terapeutas ocupacionales. La palabra participación es importantísima, porque una cosa es estar integrado, que es el hecho de yo estar presente en una actividad, pero la participación, es decir, el hecho de que ese individuo pueda participar de lo que está ocurriendo a su alrededor, es clave para nosotros. ¿Ok? Y obviamente desde como pueden ver aquí atrás, desde mi intervención desde el punto de vista de integración sensorial, también se hace énfasis en la participación, pero tratando de entender los principios neurobiológicos de lo que implica una respuesta adaptativa, y entendiendo como una respuesta adaptativa la habilidad que tiene el individuo, el sistema nervioso central del individuo, de captar información del medio, organizarla y crear una respuesta que le permita participar de ese entorno en el que se está desenvolviendo con facilidad y dentro del contexto en el que se está desenvolviendo. Entonces, yo desde mi campo de acción de terapeuta ocupacional me guío básicamente por esos dos marcos de referencia, pero como te comentaba, esto no solamente es terapia ocupacional, porque, creo que en algunas ocasiones hemos conversado de que el abordaje multidisciplinario es la vía más idónea y la que mejores resultados da a la hora de abordar chicos que están dentro del espectro. ¿Por qué? Porque, yo me puedo basar en todo lo que ya habíamos conversado, la parte de integración sensorial, de la parte cognitivo-conductual, pero obviamente la parte cognitiva-conductual, quien la maneja más a profundidad es la psicóloga o el psicólogo, ¿ok? El psicólogo clínico, que se encarga de hacer una valoración, que se encarga de hacer una evaluación, y en base a ello nosotros comenzamos a coordinar nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo agarro y tengo, que es un ejemplo que solemos poner, si el cuerpo está desordenado, el resto de
de los otros sistemas van a estar desordenados. Entonces, por ejemplo, el lenguaje va a estar desordenado. Cómo una persona va a funcionar o va a integrarse dentro de un ambiente social si su lenguaje es desordenado, o lo que pasa con algunas de las personas que están dentro del espectro, que probablemente en algún momento algún papá se puede ver reflejado, que no quiere hablar o que habla de manera selectiva con algunas personas e ignora otras, o que, por ejemplo, le preguntan una cosa y sale respondiendo otra cosa completamente diferente, o que emite sonidos de manera inoportuna al momento de interactuar. Entonces allí es donde la especialista en lenguaje, el especialista en lenguaje, el terapeuta del lenguaje, tiene que hacer su trabajo de abordar no solamente el hecho de emitir sonidos o emitir palabras, sino contextualizar esas palabras para que pueda desempeñar su rol dentro de lo que es el entorno en el que se desenvuelve. Y pues bueno, o sea, también tenemos la parte pedagógica, que también es una parte de profunda preocupación para los papás, que pues bueno, o sea, para tener procesos superiores que me permitan en ese contexto funcionar, requiero de las otras tres intervenciones para que la psicopedagoga pueda realizar su trabajo. Entonces, nosotros, sobre todo desde el concepto que nosotros tenemos aquí en Terapéuticas, creemos firmemente en la intervención multidisciplinaria para justamente permitirle al chico que está dentro del espectro participar de su entorno, porque sería muy fácil, a ver, entrando ya desde mi perspectiva de terapeuta ocupacional, decir, bueno, pero si, por ejemplo, cuando me viene un papá y me dice, es que no permiten que él se pone a llorar cada vez que lo van a abrazar o que le van a dar un beso. Y yo puedo decir, bueno, ok, chévere, de repente tengo que evaluar la parte táctil y de ver si hay alguna aversión al tacto o si hay una hiperrespuesta al tacto, pero obviamente también tenemos que entender que sí, eso puede estar presente, pero que también hay un componente emocional detrás de eso, porque el rechazo no es que sea rechazo porque el niño quiera, como muchas veces es mal catalogado y que nos suele causar mucho ruido estas categorizaciones, de decir que el niño es malcriado, de que el niño es mal portado, de que los papás no le enseñan al chico a comportarse como debe. O sea, no es que el chico se quiera comportar de esa manera, sino que simplemente hay componentes neurobiológicos y emocionales que lo hacen desempeñarse de esa forma. Entonces, allí es donde nosotros, como te dije, dentro de cada uno de estas aristas de intervención, tenemos que ir de manera colaborativa, que es lo clave en este proceso, ir dándole al niño herramientas. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo que estaba poniendo en este momento, que el chico se retrae o que no le gusta que lo toquen. O sea, desde mi perspectiva de terapeuta ocupacional, implica que tengo que comenzar a trabajar el tacto, que comenzar a trabajar estímulos que lo ayuden a regularse, ¿ok? Y eventualmente, cuando él logre modular un poquito esas respuestas, con el apoyo de la parte psicológica, está el hecho de tratar de indagar más o menos cuáles son las respuestas alternativas que él podría tener en un contexto como ese. Entonces, por ejemplo, allí tenemos una parte. Por ejemplo, hay una parte bien importante en la que, por ejemplo, a la hora de comer, hay chicos o hay contextos en los que se ve muy mal el hecho de que los chicos dejen comida o que se demoren para comer o que no quieran comer ciertos alimentos. Entonces, por ejemplo, desde mi contexto como terapeuta ocupacional, sé que tengo que trabajar el tacto y trabajar con texturas diferentes y trabajar con los procesos de alimentación,
pero allí me tengo que apoyar también con la terapeuta del lenguaje, que es la que eventualmente se encarga de evaluar ciertos procesos reclutorios y evaluar todo lo que es la musculatura oral, y hacer un trabajo en equipo en el que podamos decir, mira, ok, chévere, está rechazando ciertas texturas de comida, pero vamos a trabajarlo así y eventualmente llegar al proceso de aceptación de ciertos alimentos, o abrir el espectro de alimentos que puede tolerar un chico que está dentro del espectro del autismo. Por ejemplo, algo que pasa muchísimo en chicos que están dentro del espectro es que los papás se preocupan porque dicen, es que no se deja de mover, y en la escuela me dicen que no se puede quedar quieto y no puede estar tranquilo. Y allí es donde yo agarro y digo, bueno, ok, yo como terapeuta ocupacional, desde la parte de integración sensorial, puedo agarrar y puedo inferir que propioceptivamente y vestibularmente puede haber una búsqueda de estímulo, pero eventualmente tengo que trabajar con la psicopedagoga para ver si los contenidos están adaptados a su nivel de comprensión o a su nivel cognitivo, que eso lo determina la psicóloga, y ver si realmente está haciendo una respuesta netamente desde el punto de vista sensorial o no, ¿okay? Porque no todo lo que hace terapia ocupacional es integración sensorial, y eso también hay que aclararlo, sino que también puede haber un factor de desempeño en el que el bajo tono muscular, que caracteriza también a los chicos que están dentro del espectro, puede hacer que el control de la musculatura de la mano sea deficiente. Entonces, si me mandan a copiar toda una pizarra y de repente el nivel cognitivo puede estar hasta cierto punto conservado, y no hay factores distractores que conlleven hacia esquivar ese tipo de actividades, puede ser que el hecho de la ejecución pueda que no esté allí. Entonces, allí es donde yo tengo que agarrar y puedo escoger otra herramienta, que puede ser intervención desde el punto de vista de neurodesarrollo, para abordar esa parte de ejecución. Pero obviamente, fíjate cómo he ido abordando desde mi campo de acción, que es terapia ocupacional, junto con el resto del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque esto hay que entender que es así, ¿ok? O sea, tenemos que comprender que... Sí. Justamente voy a decir algo que es tan importante, lo que tú estás mencionando, para las personas que nos están escuchando, sobre todo que este programa lo ven muchos padres, sepan ellos de que no solamente se necesita de un profesional, sino, como tú mencionas, de todo un equipo interdisciplinario, justamente para tratar los diferentes inconvenientes que suelen tener, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Daniel. Con referente a las personas Asperger o TEA nivel 1, que sabemos que actualmente aparentemente son muy verbales, ¿verdad? Pero ellos en sí también tienen problemas de lenguaje y comprensión. Correcto, sí. A ver, los chicos que están dentro del grado 1 del espectro del autismo, si bien es cierto, ellos tienen, la gran mayoría tiene manifestaciones que los ubican dentro de ese nivel. Eso no quiere decir que no tengan dificultades. O sea, las dificultades pueden ser mínimas, pero que obviamente pueden afectar no solamente su participación, sino su integración dentro de ámbitos sociales. Por ejemplo, el hecho de que no se quieran salir de un tema en específico, o que no quieran experimentar otros ámbitos sociales, o que solamente se restrinjan las cosas que quieran hacer, ¿ok? Las restricciones obviamente son parte de las características del diagnóstico, pero que obviamente tienen que ser abordadas y que tienen que ser trabajadas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, y estos son ejemplos que suelen pasar, ellos van migrando de gustos.
Entonces, por ejemplo, a una semana son los animales del mar. Y no se salen de los animales del mar, pero, o sea, los animales del mar es uno de los temas de la gran cantidad de temas que podemos abordar socialmente. Entonces, allí es donde el trabajo, no solamente de la parte psicológica, sino de la parte del resto del equipo multidisciplinario que trabaja de manera coordinada, es agarrar y decir, bueno, mira, ok, chévere, vamos a jugar con los animales del mar, pero de repente vino, qué sé yo, un águila y se llevó el pescado porque se la llevó porque se la va a dar de comer a su polluelo. Entonces, fíjate que allí ya nosotros estamos haciendo una integración de sus gustos, que obviamente tenemos que respetarlo, pero lo estamos integrando hacia un concepto un poco más extenso, que es el resto de los animales. O sea, no nos estamos saliendo de los animales, pero estoy tomando su gusto selectivo de animales del mar y estoy integrando mayor cantidad de animales para expandir ese concepto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso allí también, o una vez más, se ve la importancia del trabajo multidisciplinario, pero que también, por ejemplo, eso vendría siendo en chicos pequeños. En chicos que son un poco más grandes, que puedan estar dentro del nivel 1, hay momentos en los que, por ejemplo, que solamente socializan o buscan socializar con una sola persona. Entonces allí es donde el trabajo de la psicóloga de ir trabajando en la ampliación del círculo social y de trabajar la parte emocional, que, o sea, hay veces en las que nos enfrascamos mucho en solamente ver al psicólogo como la persona que se encarga de la parte cognitiva. Pero tenemos que tener presente que los chicos que están dentro del espectro también generan emociones y que esas emociones no solamente tenemos que aprender a validarlas, sino que también tenemos que aprender a que ellos las internalicen. Y no solamente que las internalicen, sino que sean capaces de manejarlas dentro del contexto social, porque no todo es socialización. O sea, la socialización también comprende la parte del desarrollo emocional de esa persona. Entonces, por ejemplo, volviendo un poquito al ejemplo, si una persona que solo busca socializar o sea, un chico dentro del espectro busca socializar solo con una sola persona, lo que en terapia se busca es, por ejemplo, desde el ámbito terapéutico, como pueden ver es un espacio bastante grande y aquí trabajamos dos personas, tratamos de que el chico interactúe con el otro chico o con el otro terapeuta, o que vaya a otra oficina y le diga a otro profesional, mira, ¿me puedes prestar tal juguete? Cosa de que ir expandiendo ese abanico de interacción. ¿Por qué? Porque, o sea, también el hecho de restringirse socialmente es justamente el tiempo por el que estamos aquí y que justamente preocupa mucho a los papás. Si nos ponemos a ver el hecho de, o sea, lo que son los procesos de socialización, la parte del aprendizaje, las funciones cognitivas, son básicamente subproductos de todo un proceso neurobiológico que necesita ser abordado no solamente por un especialista, sino por múltiples especialistas. Claro. Daniel, las personas TEA no tienen filtro social. Realmente a veces eso es un problema, ser tan sincero o decir las cosas desde su perspectiva. ¿Cómo se podría mejorar eso? A ver, fíjate, muchas de las herramientas que nosotros utilizamos, sobre todo desde el punto de vista, hablando netamente de la parte cognitivo-conductual, nosotros tratamos de que el chico vaya internalizando qué es lo que, o sea, yo puedo ser honesto en muchos sentidos, pero hay momentos en el que esa honestidad puede ofender o puede molestar a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí es donde se pone de manifiesto la desconexión que hay entre la parte emocional y la parte de socialización. Porque yo puedo ser muy honesto, pero eso no va a procurar una socialización dentro de un entorno.
Entonces allí lo que se intenta es hacer, junto con el trabajo del psicólogo, el trabajo de ir poco a poco concientizando al chico de cuáles son los efectos que tiene en la otra persona el hecho de emitir ciertas opiniones. Por ejemplo, a mí me da asco, qué sé yo, por ejemplo, que un chico que tenga dificultades a nivel de alimentación diga, qué sé yo, yo odio la guatita, y estás en una situación social en la que la comida es esa. Entonces, obviamente allí todo el mundo se va a quedar un poco choqueado de decir, bueno, pero o sea, te pudiste haber guardado esa información. En el caso de los chicos que están dentro del espectro, eso no ocurre, y eventualmente lo que se hace en el trabajo terapéutico es ir inculcando en el chico esa habilidad de ser empático con las otras personas, que es una de las cuestiones más difíciles, el hecho de poder hacer que el chico tenga ese vínculo y esa relación con las demás personas, desde el punto de vista emocional, porque, a ver, tenemos que entender que para los chicos que están dentro del espectro, los conceptos un poco complejos, como la parte emocional, son bastante abstractos. Entonces, al no manejar algo que sea lo suficientemente concreto, para ellos es muy difícil de manejarlo. Entonces, por ejemplo, las emociones y lo que pueden generar las emociones en los demás, puede llegar a ser problemático para ellos justamente por eso. Entonces, lo que se va haciendo es que desde todos los espacios se va no solamente haciendo ese trabajo de concientización, sino que se van dando herramientas alternativas. Por ejemplo, tú puedes decir que no te gusta y está muy bien, pero puedes decir otra cosa que te guste. Por ejemplo, a mí yo odio la guatita, pero me encanta el atún, por ejemplo. Entonces ya allí no solamente está expresando lo que realmente desea expresar, que es completa y absolutamente válido, pero se le está inculcando al niño, o se le está haciendo el trabajo terapéutico de desarrollar una respuesta alternativa hacia eso. Entonces, eso es un trabajo que conlleva bastante tiempo. Creo que muchos de los padres que nos pueden estar viendo o que pueden estar un poco preocupados por eso, yo creo que lo clave, yo siempre trato de que todos los papás, cada vez que vienen a consulta, se vayan con 2 palabras: paciencia y constancia. O sea, cuando tú estás trabajando con chicos que están dentro del espectro, son esas 2 palabras las que van a guiar básicamente tu camino. Porque si eres constante, no solamente con el proceso terapéutico, que ya de por sí es bien importante, si eres constante en las recomendaciones que se te dan a nivel terapéutico, si eres constante en la sistematización y la planificación que tienes para hacer las cosas en tu casa, y no solamente en la casa, sino en los diferentes entornos, el chico se va a organizar mucho más rápido, y obviamente eso te va a generar resultados que se van a ver más rápido. Y paciencia, porque tenemos que entender que esto es un proceso neurobiológico. O sea, estamos trabajando o estamos abordando un trastorno del neurodesarrollo, y no hay sistema nervioso similar en este mundo. O sea, por eso el nombre del trastorno es del espectro del autismo, porque no eres 100% autista, sino que, y de hecho eso es una analogía que hace la psicólogo con la que yo trabajo, que me encanta esa analogía. El autismo es como un cuarto. Tú puedes estar en la puerta, o sea, en el umbral, antes de entrar al cuarto, o puedes estar en el medio del cuarto. Entonces, o sea, no es que o sea, haya una definición marcada en piedra, sino que simplemente existen como gradientes, como difuminaciones dentro de lo que es el diagnóstico. Y allí es donde está el reto, no solamente para padres y familiares, sino para profesionales, porque, o sea, yo puedo tener 2 chicos TEA que son diametralmente opuestos y que requieren de una intervención que va a cambiar y que es supremamente dinámica, porque, o sea,
requiere de muchísima observación, de ver cómo van reaccionando al tratamiento, de ver cómo ese tratamiento va haciendo los cambios que yo quiero y ver cómo complejizo esos cambios que yo voy viendo. Que usualmente los papás siempre se sientan con nosotros y nos dicen, ay, mira, ¿sabes que ahora comenzó a hacer esto que antes no lo hacía? Y hay ciertas cosas que antes no hacía. Por ejemplo, hay chicos que, por ejemplo, para socializar, yo también necesito tener algo que dentro de lo que es la teoría de integración sensorial se conoce como los niveles de alerta. Es decir, la capacidad de mi sistema nervioso central de mantener a todos esos sentidos en un proceso como que de stand-by o de espera para ver a cuál de todos esos estímulos voy a reaccionar y cómo voy a responder hacia esos estímulos. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente para los chicos que están dentro del espectro existen los dos polos. Tengo el chico que tiene un nivel de alerta muy arriba y que usualmente es el típico chico que hace muchas pataletas o que se irrita con mucha facilidad, y tienes el chico que está en el otro polo, en el polo completamente opuesto, que es el chico que tiene un nivel de alerta muy bajo y que básicamente tú lo dejas sentado y se queda sentado ahí toda la vida. Entonces, eso también interfiere dentro de lo que es el proceso de socialización, porque si tengo un chico que se irrita con facilidad, ¿verdad? Y que no sabe regularse, ¿cómo va a ser su proceso de socialización? O sea, va a ser el chico al que todas las personas dentro de su entorno dicen, ay, allí viene otra vez a llorar. Y que pasa mucho. O sea, eso es esa frasecita es bastante común, no solamente dentro del aspecto de socialización, sino dentro de la parte interna de la familia. O el típico chico que agarra y lo dejas enfrente de un medio electrónico y te puedes olvidar de él porque se queda allí pegado. Entonces, por ejemplo, eso también es un tema supremamente interesante y que obviamente, fíjate cómo estando dentro del mismo diagnóstico puedo tener dos polos completamente opuestos y que me requiere de una intervención completamente diferente. Entonces allí es donde se ve la importancia no solamente de ir a terapia, sino de un profesional que entienda cuáles son esas diferencias en las que se está moviendo el chico y cómo ir haciendo esos ajustes en tiempo real. Porque, por ejemplo, hace un tiempo me llegó un caso de un chico, unos 5 años, y el típico caso del niño que prácticamente que rebota de las paredes por la cantidad de búsqueda de movimiento. Y obviamente, ¿cómo vas a tener un proceso de socialización si no te puedes quedar quieto? O sea, no puedes estar atendiendo al estímulo verbal, por ejemplo, de hola, fulanito. Hola, o sea, saluda a tal persona que está llegando, y el niño brincando por todos lados. Es un chico que comenzó su abordaje aquí conmigo y hoy en día tiene me reuní con el papá hace un poquito tiempo y me dijo, o sea, los cambios son increíbles porque ahora está verbalizando un poquito más, busca ayuda con más facilidad, se frustra menos, la cantidad de movimiento probablemente ha disminuido en un 10-15%, pero, o sea, ya no es un movimiento errático, ahora busca un movimiento con un sentido y con un propósito que justamente es uno de los pilares fundamentales de lo que nosotros hacemos aquí dentro de terapia ocupacional. O sea, no es moverte de manera errática, sino tener un movimiento que te permita ser o funcionar dentro del entorno en el que estás. Entonces, eso es importante, el hecho de llegar a un lugar en el que tengas a un profesional que sepa no solamente diferenciar esa parte, sino que pueda hacer esos ajustes. Y, por ejemplo, ahorita que ya lo tengo moviéndose un poco más organizado y un poco menos errático, puedo ir complejizando las actividades que voy desarrollando con él para que haya un seguimiento de instrucciones más complejizado, para que haya una estructuración,
para que el movimiento del cuerpo sea un poco más fluido y esos patrones de movimiento sean más funcionales, y que eventualmente eso se va a ver, el impacto de eso se va a ver no solamente a nivel escolar, que básicamente la preocupación número uno para los papás, sino que también se va a ver dentro del ámbito general, dentro de lo que es la socialización del chico dentro de su entorno familiar, que justamente es una de las preocupaciones con las que venían estos papás, el hecho de que en casa no paraba, y o sea, el papá me dijo ahorita, o sea, no para, pero ahorita ya uno le puede decir, fulanito, ven acá, y ya por lo menos o sea, tiene ese acercamiento y puede responder a ese estímulo auditivo de manera más fácil. Daniel, y en base justamente a esto que nos estás ejemplificando, ¿no? Te tengo una pregunta, porque también hay otro inconveniente, ¿no? Lo que es la verborrea. Hay muchos chicos que en cambio hablan, son muy hablantines, ¿no? Pero ellos hablan de su tema de interés, y muchas veces las personas no están dispuestas, pues, ¿no?, a escuchar todo lo que nos quiere o nos desea explicar. ¿Cómo podríamos hacer ahí los padres para que podamos frenar un poquito esto? Fíjate, va de la mano mucho con lo que dije anteriormente del ejemplo de la parte de socialización, ¿ok? O sea, si tú tienes un chico que está fijo en un tema, por ejemplo, como lo vienes describiendo, o sea, qué sé yo, los dinosaurios, y se sabe todos los dinosaurios, el nombre de todos los dinosaurios, y sabe prácticamente en qué época del mundo estaba caminando ese dinosaurio por la Tierra, ¿ok? Tú puedes agarrar y puedes decir, bueno, pero mira, qué interesante. ¿Y tú qué crees de esa teoría de que los pájaros evolucionaron de los dinosaurios? Vamos a hablar de eso, y por ahí te vas. Entonces, o sea, es el hecho de tratar de buscar, o sea, no tenemos que ser tan restrictivos con el hecho de cuáles son sus gustos, ¿ok? Porque al final del día, los chicos que están dentro del espectro son personas como nosotros, que tenemos cosas que nos gustan y nos fascinan, como cosas que no nos gustan y evitamos, ¿ok? Y en eso no nos diferenciamos el uno del otro. ¿Qué es lo que pasa? Los chicos que están dentro del espectro, como tú bien dices, solamente se quieren quedar en ese pequeño espacio y evitan ver el resto, porque, o sea, aquí es donde estoy y aquí es donde soy bueno y me voy a quedar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar ese foco que ellos tienen e irlo como que ir moviendo la linterna para que ellos vayan viendo que fuera de donde ellos tienen el foco de luz, puede haber otra cosa que les puede llamar igualmente la atención. No es invalidar esto, que ya de por sí es bien difícil que muchos chicos encuentren algo que realmente les llama la atención, porque no todo, a decir verdad, hay algunos chicos que les cuesta mucho el hecho de encontrar algo que realmente les llame la atención, y que puedan explorar de forma profunda. Sino, ok, yo te respeto que tú quieras explorar un tema, pero este tema también puedo unirlo con otro, ¿ok? Y así voy haciendo de una pelotica un espacio un poco más grande. Entonces, como vengo diciendo, allí no es solamente el trabajo del terapeuta ocupacional, que, por ejemplo, poniéndote el caso de un chico que tuvimos hace algún tiempo, un chico que, o sea, dinosaurio que tú dijeras, es dinosaurio que se sabía, y sabía qué comía, y sabía el número de dientes que tenía, y eso está bien, porque, o sea, si te pones a pensarlo, la psicopedagoga se puede agarrar de, mira, tenía tantos dientes, bueno, vamos a dibujar los dientes que tenía el dinosaurio, y ya tienes un componente de ejecución que obviamente está apoyado en su gusto, pero que es un componente de ejecución de igual forma. Por ejemplo, en la oficina, aquí dentro de terapia ocupacional, tenemos un montón de juguetes, y que obviamente algunos incluyen dinosaurios, hay otros que no. Y que, pues bueno, o sea, yo me puedo apoyar de esos dinosaurios para decir, mira, o sea, aquí tengo un dinosaurio y vamos a ver cómo, o sea,
tengo que buscar la manera de integrarlo dentro de lo que yo estoy tratando de buscar dentro de mi terapia. Y no solamente eso, sino tratar de, por ejemplo, mira, pero el dinosaurio está debajo, está en una montaña. Y en la montaña, de repente, apareció una planta. ¿Y qué planta se comía? Tal planta. Pero mira, al lado de esa planta, y vas introduciendo otro tema completamente diferente, ¿ok? Que, o sea, uno dice, bueno, pero o sea, ¿cómo es que el terapeuta ocupacional va a agarrar y se va a afianzar de eso? Sí, me afianzo de eso, pero también tratando de empujar otros temas de manera muy discreta, porque la verdad es que muchos de estos chicos lo que hacen es que no es solo el dinosaurio, no es solo el dinosaurio, no es solo el dinosaurio, y tú tienes que de manera discreta ir introduciendo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, con ese chico era el dinosaurio, y de repente nosotros tenemos el juego del árbol y de los monos que cuelgan del árbol, y de repente fue a introducir ese juego dentro de su juego de dinosaurio y decir, mira, ok, el dinosaurio quiere comer una planta, toma, aquí está el árbol, pero en ese árbol hay unos monos, y tenemos que llevar esos monos, qué sé yo, a otro sitio, caminando como los monos, por ejemplo, como para favorecer el desarrollo de esquemas motores y para fomentar justamente lo que estamos diciendo, la ampliación de esos esquemas de pensamiento. Y que también hay que entender que la rigidez de pensamiento que caracteriza al diagnóstico es algo supremamente complejo de abordar. Los psicólogos se encargan de ese tema, pero obviamente desde nuestro espacio terapéutico todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Daniel, tenemos preguntas de las redes. Claudia Magnos dice, adelante. ¿cómo tratar las obsesiones? A ver, las obsesiones. Tenemos que entender, a ver, yo lo pondría desde esta perspectiva, no son obsesiones, son fijaciones, ¿ok? Porque obsesión es así como que tiene una connotación negativa y realmente, por ejemplo, el hecho de que yo busque de manera repetitiva un tema está más ligado al hecho de que yo ya sé qué esperar de ese tema y por mi misma rigidez de pensamiento evito otras cosas que desconozco y de las que no quiero saber. Pero no es porque sea una obsesión per se, sino porque simplemente ya yo sé todos los hechos. Por ejemplo, volviendo al tema de los dinosaurios, yo ya sé cuáles son todos los dinosaurios y, o sea, soy un experto en dinosaurios y como no sé de lo demás, no me expongo a lo demás para no quedar, o sea, para no quedar como el que no sabe qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces, no es tanto una obsesión, sino una fijación de sus intereses. ¿Cómo se trabaja eso? A ver, como venimos comentando, o sea, tenemos que de manera muy sutil ir introduciendo mayor cantidad de temas. Por ejemplo, como el ejemplo que estaba poniendo del dinosaurio que venía a comerse las hojas del árbol, pero en el árbol habían que si monos, y de repente agarré y en algún momento dije, bueno, pero mira, los dinosaurios pueden tener unas pulgas, que tengo un juego de pulgas locas por ahí, y dije, mira, pero se le pegó una pulga al dinosaurio, ¿qué tenemos que hacer para que se le salga la pulga al dinosaurio? Bueno, tenemos que bañarlo. Bueno, ok, bueno, vamos a bañar al dinosaurio. Y ahí está construyendo un concepto de autocuidado, ¿verdad? Y al mismo tiempo estás trabajando en esa ampliación de esas restricciones de gustos, ¿ok? Entonces, y por ejemplo, o sea, hay N cantidad de ejemplos que podríamos poner y se alargaría mucho más el programa, pero, o sea, la base fundamental de eso es ir de manera progresiva cambiando, o sea, introduciendo nuevos temas, ¿ok? Eso no quiere decir que va a abandonar ese tema, no, eso quiere decir que lo que estamos haciendo es poner un tema adicional o ir complejizando a nivel de temas y eventualmente él va a decir, bueno, pero, o sea, hay un tema que me gusta y que se relaciona con otra cosa y que va haciendo que esos factores de intereses vayan creciendo un poco.
Tenemos otra pregunta más de Claudia Matt. Nos dice, ¿cómo los padres desde casa pueden ayudar en la frustración para mejorar la socialización? Ese es un tema bien complejo y es una excelente pregunta. A ver, tenemos que entender que para los chicos que están dentro del espectro, la socialización es un mundo que no tiene subtítulos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ellos, entender las claves sociales es extremadamente difícil porque justamente es esa parte, o sea, es ese lenguaje no verbal el que justamente les es más difícil. Entonces, a ver, o sea, el lenguaje no verbal dentro de lo que es la socialización y el mundo de la comunicación tiene un peso bien importante. Entonces, allí te puedes dar cuenta de la dificultad que presenta este tema para el proceso de socialización. Entonces, allí es donde, por ejemplo, el hecho de, a ver, cuando hay una rabieta también tenemos que entender cuál es el detonante de esa rabieta o de esa crisis. ¿Por qué? Porque, o sea, puede ser que en ese momento o el chico se sienta mal, que puede ser algo completamente válido, o sea, netamente válido, que le duela la barriga, que le duela la cabeza o que se sienta mal, ¿ok? O que simplemente está viendo su factor o sea, su foco de interés o sea, le estamos negando un foco de interés, por ejemplo, y que eso obviamente dentro del proceso de socialización puede desencadenar una crisis. Y pues bueno, muchos ejemplos más, pero a ver, si nos metemos netamente en la pregunta cómo los padres pueden ayudar, tenemos que comenzar a pensar en que primero tenemos que comprender cuál es la causa de esa crisis, la causa de esa frustración. Entonces, allí es donde, o sea, nos afianzamos mucho en el proceso que hace el psicólogo de agarrar y decir, y de validar las emociones, porque eso es algo que muchas veces olvidamos, no solamente en chicos que están dentro del espectro, sino en chicos neurotípicos, el hecho de validar las emociones de los niños y decir, ok, chévere, estás molesto, puedes estar molesto, pero necesito que me expliques por qué estás molesto, ¿ok? Y muchos padres me dirán, ah, bueno, pero mi hijo no es verbal, y allí es donde tú, sin necesidad de ser verbal, tú puedes agarrar y puedes hacer el mismo proceso de validación. Obviamente no te lo va a explicar, porque al ser no verbal no te lo va a poder explicar, pero eso no quiere decir que el proceso de validación emocional sea única y exclusivamente de chicos TEA verbales. O sea, tú puedes validar el hecho de que un chico que está dentro, que es no verbal, tenga un proceso de frustración y le puedes decir, ok, chévere, estás molesto, estás muy bravo, ven acá, déjame ayudarte, vamos a calmarnos, vamos a respirar. O sea, los procesos que manejan los psicólogos para ese tipo de crisis o de situaciones son netamente, o sea, hay veces en que son mágicos, porque yo me quedo a veces un poco asombrado de la habilidad que tienen los psicólogos de desactivar esos procesos de una manera tan increíble. Y a ver, o sea, desde mi punto de vista de terapeuta ocupacional, yo lo apoyo haciendo uso de, por ejemplo, pelotas antiestrés, de masajes. Por ejemplo, hay chicos que, por ejemplo, cuando presentan este tipo de crisis, sus niveles de alerta suben demasiado alto. Y necesitan aislarse con menor cantidad de estímulos y eso está bien, ¿ok? Y hay veces en los que les digo a los papás, mira, o sea, retíralo del lugar en donde está ocurriendo la crisis, baja el nivel de voz, si tienes que apagar la luz, hazlo, porque, o sea, al apagar la luz estás disminuyendo la cantidad de estímulos visuales que tiene alrededor y eso obviamente baja los niveles de alerta, ¿ok? Entonces, ese tipo de situaciones unido al polvo mágico de los psicólogos suele trabajar muy bien con esos procesos de frustración. Obviamente también hay que entender que las habilidades cognitivas de cada chico son individuales y pueden ser diferentes el uno del otro y que en base a esas habilidades cognitivas es que nosotros tenemos que
explicar lo que está pasando. Porque, por ejemplo, o sea, no me puedo poner con un chico que está en plena crisis a decirle, no, pero es que te tienes que portar bien porque estamos en un sitio y no podemos hacer bulla, ¿no? Eso no te lo va a entender, y mucho menos en una crisis. Entonces, los que tenemos que entender somos nosotros, que somos los adultos, ¿verdad? Y darle al chico las herramientas que necesita justamente para bajar esos niveles de alerta. Daniel, ¿podemos enseñarles a socializar a nuestros chicos de manera más asertiva a través de historias sociales? Sí. De hecho, eso es una de las herramientas que los terapeutas del lenguaje suelen recurrir mucho a eso. Por ejemplo, nosotros lo que siempre intentamos a nivel terapéutico es tratar de no solamente hacer uso de esa herramienta que es muy, muy importante, sino el hecho de estar, por ejemplo, todos los terapeutas en una misma línea. Entonces, por ejemplo, si llega un chico, es agarrar y pararte enfrente de él y así como que, hola, o sea, instigar esos procesos de socialización. Porque es algo que suele ocurrir mucho y que suele llamarle mucho la atención a los papás. El hecho de que agarra y llega a un sitio y no saluda a nadie. Ajá, pero, o sea, ¿por qué no saluda a nadie? Pues de repente es porque no conoce a nadie. O de repente es porque tiene un proceso de ansiedad en el momento en el que se está enfrentando a un grupo de personas que no conoce. Entonces, allí es donde nosotros agarramos y no solamente, además de hacer uso de lo que tú decías de las historias sociales, sino también de la instigación, de agarrar y decir, mira, ok, chévere, tú no conoces a nadie, pero, por ejemplo, si tú estás en un lugar, a ti te gustaría que te saluden, ¿verdad? Sí, bueno, ok, chévere. Entonces, cuando tú estás entrando a un lugar, tú también puedes saludar. Y eso suele tener mucho éxito, sobre todo con los chicos que nosotros vemos aquí en la oficina, y suele tener éxito porque todos estamos en la misma línea. Entonces, por ejemplo, puede ser un chico que no es mi paciente, pero si yo estoy afuera de la oficina y ese chico viene a mí, yo agarro y me pongo enfrente de él y así vas instigando un poquito el proceso de hacer esa parte de socialización, por ejemplo, el saludo, la despedida, que a muchos padres de chicos que están dentro del espectro siempre tienen esa es una de las preocupaciones iniciales, así como que, pero es que no saluda a nadie, es que no quiere hablar con nadie. O sea, una cosa es entender el por qué no lo hace y otra cosa es, desde ese por qué, tratar de buscar las herramientas que necesitamos para que lo haga. Porque hay chicos que de repente no lo hacen porque están fijados en sus intereses. Pero tú de repente agarras y le dices, fulanito, mírame a los ojos. Y en lo que te mira a los ojos te dice, hola. O sea, no es el hecho de que no sepa qué hacer, sino el hecho de buscar la herramienta necesaria para que esa socialización exista. Y allí creo que voy a sonar como un disco rayado, pero el trabajo de todos los profesionales que intervienen en un caso y la sincronía que hay entre esos profesionales es la clave. Daniel, ya estamos por finalizar. Quisiera que nos des una conclusión o recomendación final para quienes nos están viendo. A ver, yo creo que en principio saludarles y desearles buen provecho porque muchos de ustedes deben estar ya a punto de almorzar. A ver, tenemos que comenzar a entender que el proceso de socialización es un proceso muy complejo, como venimos hablando desde el principio. Involucra muchos componentes, como ya hablamos, sobre todo la parte emocional, la parte lingüística, la parte del manejo y del control del cuerpo y de las sensaciones y de los sentidos que poseemos. La habilidad de nuestro sistema nervioso central de poder interpretar esas señales y dar una respuesta que nos permita participar. Creo que es lo clave, la participación del individuo dentro de los entornos, ya sea social o interpersonal. Esto se logra
como dije, con dos palabras, constancia y paciencia. Y con un equipo multidisciplinario que entienda cuáles son las necesidades de cada chico, que entienda las necesidades de cada familia, porque si bien es cierto, todas las familias tienen integrantes que son estándares, no todas las familias interactúan de la misma forma. Hay familias que tienen juegos mucho más pesados que otros, hay familias que tienen vinculaciones diferentes. Entonces, eso hace que el abordaje sea individualizado. Y dentro de esa individualización del abordaje, tenemos que entender que muchas de las herramientas que nosotros como profesionales les proveemos a los padres no son solamente no son cosas que nosotros utilizamos única y exclusivamente dentro de nuestra terapia, sino que son aplicables dentro del contexto extraterapéutico o fuera de la terapia. Y pues bueno, otra vez, creo que el hecho de que nosotros dentro de nuestro espacio en el que brindamos atención a la comunidad, tenemos la gran mayoría de los servicios dentro de un solo techo. Eso hace que el esfuerzo sea mucho más fácil porque la comunicación es diaria. O sea, los ajustes que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestros abordajes, cada uno dentro de nuestras disciplinas, esos ajustes se van haciendo prácticamente día a día porque, o sea, nos vemos en los pasillos y podemos conversar y podemos hacer esos ajustes de manera inmediata. Entonces, desde aquí, desde el Centro de Atención Integral Terapéutica, estamos siempre a la orden para cualquier persona que venga a nosotros, de brindarles nuestros servicios, y que obviamente yo le doy las gracias a la Fundación Sendero Azul por esta oportunidad de alcanzar a todo el público que ustedes representan. A ti, a la señora Ivy, a Claudia, que son voceras incansables de lo que son los derechos de las personas que están dentro del espectro, y que justamente es importante este espacio por darle la importancia necesaria a procesos como el de socialización que son tan complejos dentro del diagnóstico. Daniel, te agradezco por tu excelente intervención en nuestro programa. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, RBP TV Digital Baúl de Pinocho. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.